La hora estelar ha llegado. Por eso te traemos la entrevista del día en tu distrito informativo. Sí, amigos, aquí estamos de vuelta en Distrito Informativo. Se está yendo la mañana, 8:31 de la mañana, cuando recibimos a nuestro invitado, el licenciado Alejandro Tejeda, abogado de Carlos Piccini, principal acusado en el caso Tucanos, que bueno, se adueñó de la prensa en el día de ayer con la absolución, ¿sí?, de todos los implicados. Muy buenos días, muchísimas gracias por responder a nuestro llamado tan rápidamente. Sí, muy buenos días, saludo a todas y a su público que le oye todos los días. Gracias. Sí. Tenemos... Bueno, Alejandro, aquí Piccini, desde un primer momento el Ministerio Público imputó, teníamos un preso, Embraer admitió que pagó soborno y de hecho le pagó $7 millones a República Dominicana, pero ayer tuvimos una sentencia de absolución. Es correcto, sí. Inicialmente, así como tú lo señalas, fue imputada Embraer, como fueron imputadas otras personas, ¿no? Entiendo que el Ministerio Público, específicamente el PECA, tuvo la oportunidad de oro a partir de las informaciones que le aportó el Departamento de Justicia de los Estados Unidos, el Departamento de Justicia del Brasil, las cooperaciones jurídicas que ellos obtuvieron, no solamente del Brasil y los Estados Unidos, sino también específicamente del Uruguay, y lo que fue el acuerdo que firmó con Embraer la Procuraduría General de la República. Entiendo que si ellos hubiesen hecho un uso adecuado de esas cooperaciones y esas documentaciones recibidas, el caso no se debió ni declarar complejo. ¿Cuál es la acusación formal que le hacen al señor Piccini, a su defendido? ¿Y qué pasó con los demás? Porque recuerdo en un inicio que se mencionaron otras personas y que estaban dentro de estas mismas documentaciones entregadas a la Fiscalía, al Ministerio Público. ¿Y por qué el único que en ese momento cumplió prisión preventiva fue el señor Piccini? Bueno, el señor Piccini, como yo siempre se lo dije a las honorables juezas, tanto en instrucción como en el juicio de fondo, me lo tenían como Bugs Bunny, jugando todas las bases. Me lo ligaban con todo el mundo y era el centro de atención del caso. O sea, quisieron distraer para encubrir, diría yo, los reales responsables. Si hubo soborno, quisieron resumirlo en Carlos Piccini Núñez. Pero era el encargado de investigaciones, o sea, tenía una función fundamental durante ese proceso. Exacto, él era el encargado de proyectos especiales por su especialidad. O sea, dentro de las Fuerzas Armadas, específicamente en la Fuerza Aérea, pues entonces hay diferentes ramas, hay pilotos, hay técnicos, hay infanteros, que sería el batallón de paracaidistas. En el caso de él, como fue testimoniado en el juicio, por varios de los generales que fueron testigos del Ministerio Público, como uno de los técnicos más especializados, no solamente aquí en República Dominicana, sino de Latinoamérica. Lo que quería saber, escúchame, Natalie, porque no quiero que se vaya lo que él dijo al principio, que la PEPCA tuvo una oportunidad de oro y que la dejó pasar, que tenía muchísima colaboración de Estados Unidos, de Uruguay, que tenía colaboración de Brasil. ¿Y qué pasó con esta información? Fue que en realidad no se incluyeron las personas que tenían la real responsabilidad dentro de este expediente, ¿o qué pasó ahí? Fíjese algo, precisamente le señalé lo que son las cooperaciones del Uruguay. Embraer dice inicialmente, mira, yo envié $100,000 directamente a República Dominicana, 2,5 millones al Uruguay y $920,000 al Uruguay. Entonces la pregunta sería, si el Ministerio Público, o sea el PECA, recibe de las autoridades uruguayas las documentaciones de cómo Elio Monti, un ejecutivo brasileño de Embraer, recibe en una empresa que se llama Globaltics ese dinero, entonces, ¿por qué el PECA
solicita al tribunal, una vez aporta con la acusación esas pruebas, ¿por qué en el juicio entonces solicita excluirla? O sea, ellos pidieron sacar su propia prueba donde estaba evidenciado la transacción del dinero. Correcto, así consta en las actas de ¿Qué audiencia. vieron ellos? ¿Y qué usted cree que hubo ahí? Porque por algo fue. Bueno, ¿qué yo puedo decir? Que no hubo un interés. Usted tuvo acceso a esas pruebas. Usted sabe qué implicaban esas pruebas, porque ya como abogado de defensa, me imagino que todas las pruebas que, aunque la hayan excluido en la fase ya de conocimiento del juicio, me imagino que usted tuvo las pruebas y que vio que ahí había algo que o implicaba a otra persona o comprometía al Ministerio Público, comprometía al gobierno de curso. ¿Qué pasó? ¿Por qué la excluyen? Bueno, las razones por qué ellos le excluyeron, no le puedo dar esa respuesta, porque tendría que ser el director del PECA, que precisamente él fue que homologó, conoció de la audiencia de homologación del acuerdo que se firmó con la Procuraduría, en donde la Procuraduría, o mejor dicho, Embraer se comprometió con la Procuraduría a entregar los nombres, número de cuenta, código SWIFT, en donde se recesionaron esos valores. Y estableció ese acuerdo también de que una vez, si el Embraer no entregaba esas informaciones, entonces la Procuraduría podía proseguir con la persecución penal en contra de Embraer. Ahora, ¿qué se colige? Que si hoy en día ustedes ven que la Procuraduría no persigue penalmente a Embraer, se colige entonces que le entregaron esas informaciones. Ahora, siempre, y así lo recoge la prensa, mi defensa con Carlos Ramón Piscini Núñez, y fueron las múltiples instancias y solicitudes de que se me entregaran esas informaciones para yo hacer defensa en favor de Carlos Ramón Piscini Núñez, lo que siempre se me negó. Por eso entonces las honorables jueces hicieron una valoración acertada y asimismo lo establecieron de que la Procuraduría tuvo la oportunidad de oro de armar un caso, pero no en contra de esas personas que ustedes vieron procesadas. O sea, si hubiese habido un interés de saber ciertamente si Embraer sobornó y que se recibieron esos valores, entonces esas acusaciones señalan a otras personas. Entonces, si no hubo una persecución penal. Me quedé con, después Sí. de Mire, de te hecho, interrumpí y te pedí perdón. Vamos. No, está bien, es que mi pregunta iba por ahí. Me gustaría, usted habla de que no hubo interés, usted dice que si hubiera habido interés, usted habla del director del PEPCA, estamos hablando de quiénes. Yo quiero que usted me ponga cara a todas esas personas. ¿No hubo interés de quién? ¿Quién era el director del PEPCA en ese momento? Bueno, mire, la directora del PECA en ese momento era Laura Guerrero Pelletier. Okay. Y el director actual era el jefe de litigación y fue quien homologó el acuerdo. Hay que suponerse que si él es el actualmente director del PECA, Wilson Camacho. Wilson Camacho. Okay. Y si recibió esa información, entonces él debe de abrir el Super Tucano 2.0, como lo prometieron, Ellos dijeron que van a hacer una segunda fase. de ese caso. Entonces debieran de darle esa satisfacción o llevarle la verdad a la ciudadanía. Porque ¿qué resulta? Que no quisieron hacer el trabajo. Volviendo ¿Quién no a lo de quiso? ahorita. Espérate, No, porque no. quedamos en el quién no quiso. Usted habla de que no hubo interés. ¿No hubo interés de quién? Del PECA, de la Procuraduría, porque ellos tienen la información. Ellos mutilaron en el proceso los documentos que devinieron de la Cooperación Jurídica Internacional del Uruguay y la de Panamá. Y ellos no tuvieron el interés, si hubiesen querido tener un caso, no en contra de esas personas que procesaron y las razones sociales, sino de un buen caso, no mutilar esas informaciones y seguirle rastro a ese dinero que dice Embraer que llegó al Uruguay. ¿Para dónde continúa ese dinero? Los americanos dicen que si usted quiere dar con el responsable Follow the money. en donde haya involucrado dinero, nada más hay que seguirle rastro al dinero. El dinero siempre deja un rastro. Entonces la pregunta sería, ¿por qué no quisieron seguirle el rastro a los valores que llegaron al Uruguay y por qué mutilan las informaciones o las documentaciones
que obtuvieron a partir de esa cooperación jurídica internacional. Ok, volviendo al otro que usted dijo, si no hubo una persecución penal contra Embraer, significa que sí entregaron las documentaciones. Entonces, si entregaron las documentaciones, hubo un rastreo de a quién se le dirigieron ese dinero, esos 3.5 millones de dólares, por ejemplo, a quiénes llegaron. Pero usted nunca pudo saber o no pudo tener en manos esas documentaciones. Sin embargo, en los medios muchas veces se filtraron caras, rostros y nombres de funcionarios en ese momento que se señalaban como personas que habían estado dentro del proceso de ser sobornados para que obviamente Embraer otorgue esas naves. ¿Quiénes son? Si usted pudo o puede decir quiénes son esas personas que en un momento fueron señaladas o que realmente tenían alguna culpabilidad y no se le dio ninguna persecución penal. Mira, en ese sentido, la misma directora del PECA de entonces dice que investigó senadores y la prensa nacional así lo recoge. Entonces, esa procuraduría que le corresponde de decir o establecer cuáles senadores recibieron valores de ese soborno, sí lo hubo. Entiendo que simplemente había una voluntad de dejar el tema en la rama militar, en la parte más débil de la sociedad. Aunque se ve la parte más fuerte, esa es la más débil cuando se ven este tipo de casos. Pero ¿no será porque también los temas militares son de seguridad nacional y no hay acceso a ellos? No hay tal, son de seguridad nacional, pero son de libre acceso al público. Las Fuerzas Armadas hoy en día son muy transparentes. ¿Habría en aquel momento un interés de que en realidad no se pudiera sustentar un buen expediente para que se cayera el caso y se quedara en el olvido? La Procuraduría siempre tuvo las informaciones para sustentar un buen caso. Y tenemos que colegir algo. Si hubo un sobornador, si ciertamente hubo un sobornador, entonces, ¿cuáles fueron los sobornados? Si el Congreso de la República Dominicana tenía que aprobar ese contrato, y no solamente el contrato, sino el contrato de financiamiento, no depende de un coronel. Ponerle, por ejemplo, de que por coronel, ponerle presión a un Congreso para que le aprueben 2 contratos. Tenía que haber una voluntad política por el medio. El Ministerio Público hacía referencia, y de hecho dentro de las pruebas que llegó de Brasil, habrían unos correos, intercambios de correos entre Carlos Pizzini y personal de Embraer, y se lo atribuyen a las transacciones y al proceso para el caso de los sobornos. ¿Qué pasó con esas pruebas? Correctamente, mire, le tengo que decir algo. Siempre fue un eje de defensa mía en cuanto a los supuestos correos electrónicos, lo siguiente. El Ministerio Público estaba obligado a esos correos que envió el Departamento de Justicia de los Estados Unidos y enviaron del Brasil, corroborar de que ciertamente salieron del computador personal de Carlos Pizzini Núñez y del computador que él utilizaba en la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas. Pero me dicen que esa computadora la desaparecieron. Bueno, entonces la desapareció el PECA, que fue y allanó la casa de Pizzini y allanó las oficinas de la Secretaría de Estado de las Fuerzas Armadas. ¿Por qué nunca quisieron entonces decir, mira, de aquí salieron los correos? O sea, que nunca se evidenció de dónde salieron los correos. Nunca se evidenció de dónde salieron los correos. Y todos sabemos que aquí pueden hacer un correo electrónico con un perfil determinado. Pero eso es muy fácil de rastrear porque aquí tenemos todos los equipamientos y la tecnología y los expertos para eso. Correcto, claro. Aquí tenemos hasta Pegasus. Imagínense. Entonces, vuelvo, insisto, no hubo la voluntad. Es que nadie quiso. Ahí no quería que se abriera esa caja de Pandora. Bueno, pues ya queda muy claro este escenario que usted pone. La decisión de la jueza, entonces, pues, ¿cómo la valora? Ella dio una frase muy, muy interesante que hablaba de que esto no es un asunto salomónico, ni que iba a responder a la opinión pública ni al deseo que tiene la gente como de justicia. Algo así. Estoy parafraseando más o menos lo que ella dijo. La cita de ella fue: los tribunales no están llamados a dictar sentencias salomónicas para apaciguar la furia de la opinión pública ni del poder político. Pero es verdad.
Correcto, sí, fue una decisión de principio que ya están dando. Personalmente le manifesté a esa honorable magistrada que quien debió de dar una decisión de principio fue la magistrada juez del cuarto juzgado de la instrucción y no enviar a ninguna de esas personas ni las razones sociales a juicio de fondo. Porque los jueces de instrucción tienen que, como lo establece la misma norma, un sedazo, valorar las pruebas si tienen suficiente peso para que entonces en un juicio de fondo se pueda obtener una sentencia condenatoria. Claro. Y así ahorrarle valores, dinero al Estado dominicano. ¿Cómo se siente su defendido ahora? Porque él ha pasado todo un proceso básicamente solo, aunque hay otros involucrados que no han tenido el mismo trato que él tuvo. ¿Cómo se siente a raíz de ver esta decisión final y en todo ese camino? Él se siente tranquilo. Como me lo ha manifestado y se lo manifestó a la prensa, sin rencor en contra de nadie. Aunque lo mantuvieron 20 días en la carcelita incomunicado de San Luis, siendo un coronel activo de la Fuerza Aérea, cuando a otros lo mandan a cárcel. Ahora recientemente hemos visto que mandaron unos policías a Mano Guayabo de una manera detenida, lo mantuvieron detenido en la carcelita de San Luis. Simplemente y responsablemente se lo digo para que señalara a personas que no tienen que ver nada en esto, prometiéndole muchas cosas, me lo escondían. En una ocasión tuve que decir... Prometiendo cosas como así, espérate, ¿en qué sentido? Espérate, él lo metieron en esa cárcel para que él señalara a personas que no estaban implicadas en el caso de los tucanos. Porque si ven el caso, a lo que me quiero referir, si ven el caso, fue un caso armado de una manera dirigida, entonces le prometían que si él señalaba a ciertas personas lo iban a poner como testigo a descargo y que no le iban a hacer imputaciones. ¿Pero a qué personas querían implicar en el caso? ¿De qué área, bueno, por ejemplo? Me gustaría si viniera un representante del Ministerio Público que debatiéramos públicamente esos temas, para que entonces le hagamos la pregunta y le toque a ellos dar ese tipo de respuestas. Pero ellos no lo van a dar, la puede dar la persona que se lo dijeron. Entiendo que si son transparentes, como ellos siempre andan con su equipo de imagen, que andan con su cámara y les gustan ser transparentes frente a la ciudadanía, entiendo que le darían la respuesta de una manera apropiada. Ahí tiro su venenito. Pero Piccini, durante el proceso tampoco él nunca quiso declarar y nunca quiso hablar. No, nunca. No, porque ustedes deben de entender que él tenía una asesoría legal. ¿Por qué ustedes le recomendaron no hablar? Bueno, es que constitucionalmente lo protege de que él debe permanecer callado, porque debemos de entender que hemos pasado de un proceso inquisitorio a un proceso probatorio. O sea, el Ministerio Público, quien acusa, todos los argumentos que haga en contra de una persona debe de probarlo. O sea, debe de haber un hilo conector que esa prueba entre lo que imputa y... O sea, que si hablaba, probablemente lo que dijese pudiese ser usado en su contra. O podría ser tergiversado, es verdad, es lo que dice el abogado. Pero lo que yo quiero saber es de este Supertucano .2. 2.0. Ok, pues 2.0. Si sería en realidad legal poder hacerlo y no entrar como en un choque o en una ilegalidad, volver a hacer este expediente, y si sería como usted dijo, algo que ni siquiera debería de decir que es complejo porque tienen todas las pruebas en la mano. ¿Cuál es su opinión como abogado? Mire, debemos de comenzar con lo siguiente. A partir de esa decisión de ayer, debiera de haber un régimen de consecuencias, que es lo que en este país no existe. A partir de hoy debiera estar siendo investigado el actual director del PECA, que era el jefe de litigación, y Laura Guerrero Pelletier, conjuntamente con el ex procurador que hoy enfrenta un proceso. Y entonces la Procuraduría investigar esas personas, el por qué, teniendo las informaciones a mano y teniendo un acuerdo con Embraer, que firmaron, que recibieron unos valores, que se le entregaron las pruebas, ¿por qué no armaron un verdadero caso? O sea, tuvieron la oportunidad de oro, como dijeron las honorables juezas, que tomaron la decisión ayer. Piccini colaboraría si le piden colaborar para un
Tucano 2.0. No, y ahora que hay una absolución, que él está tranquilo. No, Piscini, cuantas citaciones le haga a las autoridades, él acudiría. Pero entiendo que en relación a la pregunta que usted me hizo, ¿cómo? Sí, colaboraría. Bueno, él podría colaborar asistiendo a la Procuraduría, asistiendo a cualquier interrogatorio que se le quiera hacer y aportándole a la autoridad las informaciones que él pueda tener. Y no tendría miedo de ser nuevamente procesado, por ejemplo, porque como fue absuelto, que se siga una investigación 2.0, que vuelvan a querer hacerle algo para él colocarlo otra vez como un bot bunny, como usted dijo, Sí. le está jugando todas las bases. Mira, Piscini no tendría miedo, primero porque te lo tengo que decir de dos maneras, 2 puntos. Él no tiene que tener ningún miedo porque él nunca participó ni solicitó ni obtuvo valores de soborno. Ahora, él nunca va a negar, como su abogado no lo niega, que él fue el director de proyectos especiales, que participó en la estructuración, en los estudios de si era viable la adquisición de esos aviones. Entiendo yo que él no tendría ningún problema en que. Y segundo, él no otro puede ser tema sería, juzgado no podría ser procesado de nuevo porque ya fue procesado. Ahora, si aparecieran elementos nuevos por los cuales él no fue imputado, entonces sí pudiera ser procesado. Yo quiero que usted me repita por qué usted entiende que a Camacho hay que investigarlo. Bueno, porque hay que investigarlo. Si ustedes ven la prensa desde que se inició el proceso, él es que va al cuarto juzgado de la instrucción y él era que asistía, como asistían esos fiscales que van hoy en día con nosotros al proceso, él era que asistía, enviado por el PECA, a litigar Su vida. a la sala de audiencia. Y él es que homologa cuando se firma el acuerdo con Embraer, que Embraer se compromete a pagar el duplo del supuesto soborno, $7.040.000, él es que va y lo homologa al cuarto juzgado de la instrucción. Y en ese acuerdo establece claramente Embraer, y se lo puedo suministrar, que ellos se comprometían a entregar cuentas, nombre de los personajes que recibieron esos valores. Y establece el acuerdo de que si no entregaban esas informaciones lo podían perseguir, o sea, continuar persiguiendo penalmente. Es decir, que si no continuaron persiguiéndolo penalmente porque recibieron la información. Entonces, ¿por qué? Si esas informaciones comprometían la responsabilidad penal de Carlos Ramón Piscini Núñez y los demás imputados, ¿por qué no la aportaron al proceso? Eso quiere decir que tiene los nombres y las cuentas de la persona que Camacho Sí la tiene. Tiene los nombres y las cuentas de la persona que recibieron los sobornos de los super tucanos. Correcto, sí, porque no ha seguido procesando penalmente Embraer y ese fue el compromiso con Embraer. Entonces, que me demuestre que sigue persiguiendo penalmente a Embraer. Entonces le entregaron las informaciones. ¿Y por qué cuando yo sometí las solicitudes al cuarto juzgado de la instrucción no me la quisieron entregar? Porque ellos la tienen. Porque eximen o eximían a los que fueron procesados en ese tercer tribunal colegiado. Bueno, señores, la verdad es que esto lamentablemente no se puede quedar así. Y nosotros como dominicanos tenemos que hacer un llamado a que se sepa la verdad, para que se acaben estas complicidades y para que hayan ejemplos, para que aquellos que se van a servirle a la patria, entre comillas, no vengan a servirse a sí mismos y la corrupción no sea la que gane todos los procesos judiciales en República Dominicana. Vamos a darle las gracias al licenciado Alejandro Tejeda, abogado de Carlos Piccini, principal acusado y ya pues exonerado en el caso de los super tucanes. Muchísimas gracias por su presencia. Gracias a ustedes por recibirme. No, para nosotros buen día. Un honor y también un honor haber acompañado a todos ustedes en estas 2 horas, estas 2 primeras horas de la mañana. Muchísimas gracias. Distrito Informativo.